En este video revisaremos los mejores ETFs para invertir en acciones y bolsa. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Es importante recordar que las opciones que vamos a mostrar no son recomendaciones de compra, simplemente se trata de ilustrar sobre diferentes alternativas de inversión. Los ETF son sin duda una de las mejores alternativas de inversión. Permiten tener en una misma canasta varias acciones, sin la necesidad de comprarlas de manera individual. Se diversifican los recursos y se ahorra dinero en el pago de comisiones. Así como en las compras de acciones se tienen diferentes niveles de riesgo, en los ETFs también se puede escoger entre distintas opciones, con distintos sectores y con mayor riesgo en la medida en que se invierta en empresas más pequeñas, pero con mayor potencial de crecimiento. Vamos a mostrar varias alternativas teniendo en cuenta que si bien todas son en renta variable, por lo tanto tienen un nivel de riesgo, las primeras opciones tienen un aparente menor riesgo que las mostradas al final del video. El primer ETF es el Vanguard SP500, conocido como VOO. Este ETF incluye a las 500 compañías con mayor capitalización bursátil en la bolsa de Nueva York. La rentabilidad de los últimos 10 años en promedio es del 13,6%, de los últimos 3 años del 12,8% y del último año del 17%. La siguiente gráfica nos permite ver la evolución de su cotización en los últimos años. Por sectores, los principales son el de tecnología, las empresas de consumo cíclico, de cuidado de la salud y el sector financiero. Las principales posiciones de este ETF son las siguientes. Actualmente el múltiplo de relación entre precios y beneficios es de 33,6 y la relación precio-valor en libros de 3,66. El dividendo promedio se encuentra en el 1,55%. En total se tienen 512 compañías. El siguiente ETF es el BTI o Vanguard Total Stock Market. Este ETF incluye todas las compañías que están listadas en la bolsa de Nueva York. La rentabilidad en los últimos 10 años es del 13,5%, en los últimos 3 años del 13,3% y en el último año del 20%. Las siguientes son las principales participaciones para este ETF. Como vemos, también se tienen las compañías más grandes por capitalización bursátil, aunque su participación baja un poco en porcentaje. Sectores, esta es la distribución que se tiene, con un 31% en tecnología, un 15% en consumo cíclico, un 14% en cuidado de la salud, un 13% en el sector financiero y un 9,8% en el sector industrial. El siguiente ETF se conoce como VIN. Como su nombre lo indica, este ETF incluye empresas con alto dividendo. De hecho, el yield actual es del 3,19% y el número de compañías incluidas es de 418. Si vemos su gráfico en los últimos 5 años, podemos ver que el crecimiento no ha sido tan rápido como en otros ETFs, ya que se tratan de compañías del tipo value, que no tienen un crecimiento tan rápido. La rentabilidad promedio de los últimos 10 años es del 11,3%, del 4,88% en los últimos 3 años y del 0,43% en el último año. La gráfica anterior muestra el comportamiento en los últimos años. Y las siguientes son las principales participaciones de compañías para este ETF. Si vemos la distribución por sectores, observamos como el 19% se encuentra en el sector financiero, el 15% consumo, 14,7% cuidado de la salud y el 11% en el sector de la tecnología. La siguiente alternativa es el ETF SPHD. Este ETF ofrece invertir en empresas de alto dividendo y baja volatilidad. La siguiente gráfica nos permite ver la evolución en los últimos 5 años. La rentabilidad de los últimos 5 años es del 6,7% y del último año del menos 10%. Los principales sectores en donde se tienen distribuidos los recursos son utilitarios el 19%, financiero el 18,8%, materiales básicos el 12,6%, la tecnología el 11%. Las siguientes son las primeras 10 posiciones de este ETF. Actualmente el yield o dividendo promedio se encuentra en el 4,97%. El total de compañías incluidas es de 51. La relación precio-beneficio se encuentra en 26 y el ratio precio-valor en libros en 1,82. El link en la descripción del video
puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión, basándose principalmente en análisis fundamental. El siguiente ETF es el GLD. Este permite invertir en oro sin comprarlo físicamente. Es una muy buena alternativa, pues evita los inconvenientes de comprar, almacenar y asegurar los lingotes de oro físicos. El precio del ETF está determinado por el valor del oro de referencia LBMA PM Gold Price. El rendimiento promedio de los últimos 10 años es del 3,07% y de los últimos 3 años del 13%. Para el último año se ha tenido una valorización del 25%. La anterior gráfica nos permite ver la evolución de la valorización histórica de este ETF. La siguiente alternativa es el ETF SLV. Este ETF ofrece a los inversionistas exposición directa a la plata al mantener el metal en bóvedas en Londres. Uno de los inconvenientes son los impuestos sobre las ganancias a largo plazo, que son bastante altos. La rentabilidad promedio de los últimos 10 años es del 1,36%, de los últimos 3 años del 16% y del último año del 50%. La siguiente gráfica permite ver la evolución del comportamiento para los últimos años. El siguiente ETF es el BNQ Vanguard Real. Este ETF tiene los recursos invertidos en finca raíz. El rendimiento promedio de los últimos 10 años es del 8,33%, para los últimos 3 años del 4,6% y del último año del menos 3,25% a causa de la crisis sanitaria. Los siguientes son los principales sectores y también podemos revisar cuáles son las principales participaciones. Básicamente, los recursos se encuentran invertidos en finca raíz. La relación precio-beneficio se encuentra en 62 y el ratio precio-valor en libros del 2,37. El yield o dividendo promedio es del 4,06% y el número de compañías 181. El siguiente ETF es el QQQ. Este invierte los recursos en las principales compañías del índice Nasdaq, que es el principal índice tecnológico de la Bolsa de Nueva York. La rentabilidad promedio de los últimos 10 años es del 20%, de los últimos 3 años del 25% y del último año del 45%. La anterior gráfica permite ver la evolución de este ETF en el último año. Lógicamente, la distribución por sectores es principalmente enfocada al sector tecnológico con un 63%. El consumo cíclico tiene una participación del 22,7% y el cuidado de la salud un 6,08%. Las principales empresas que componen este ETF son las siguientes. El promedio de la relación entre precios y beneficios es de 36,5 y la relación entre precio y valor en libros es de 7,62. El número total de empresas es de 103. El siguiente ETF es el BUG, Vanguard Growth. Este ETF se enfoca en compañías de alto crecimiento. El rendimiento promedio en los últimos 10 años es del 16,4%, en los últimos 3 años del 21% y para el último año del 37%. La anterior gráfica nos permite ver la evolución del fondo en los últimos años. Los principales sectores son los siguientes, en donde se observa cómo más de la mitad se encuentra en el sector tecnológico con un 55%, el consumo cíclico con un 20%, cuidado de la salud con un 8% y el sector industrial con un 7,2%. De igual forma, las siguientes son las principales empresas que tienen participación en este fondo. La relación precio-beneficios es de 46, la relación entre precio y valor en libros de 9 y el dividendo de 0,67. La cantidad de compañías incluidas es de 256. Se tienen unos múltiplos bastante exigentes debido a que se tratan de compañías de alto crecimiento. La siguiente alternativa es el ETF XBI. Este tiene exposición a compañías del sector de la biotecnología. Se puede considerar como una inversión de alto riesgo, pues se tratan de empresas pequeñas de alto crecimiento. El rendimiento promedio de los últimos 10 años es del 21%, para los últimos 3 años del 17% y en el último año del 51%. La anterior gráfica muestra el comportamiento para los últimos años.
Por sectores, lógicamente, los principales son el bioterapéutico y el biotecnológico. Las siguientes son las principales empresas en donde se tienen participaciones. Como vemos, se tienen participaciones pequeñas. En total están incluidas 172 compañías. La relación precio-beneficios es de menos 10,74, es decir, se trata de empresas que en promedio tienen pérdidas. El dividendo promedio es del 0,11%. La siguiente alternativa es el ARKK. Este ETF permite invertir en empresas de alta innovación. De hecho, se enfoca en empresas disruptivas. Se puede considerar con un ETF de alto riesgo, pero en el último año ha tenido una extraordinaria rentabilidad con un 152%. La rentabilidad promedio de los últimos 3 años es del 50% y del 45% para los últimos 5 años. Estos son los principales sectores de inversión: el cuidado de la salud con un 34%, la tecnología con un 30%, el consumo cíclico con un 18%, la industria con un 8% y las finanzas con un 7%. Las siguientes son las principales compañías en donde se invierten los recursos. La siguiente opción es el ETF BBK. Este es otra alternativa de alto riesgo, pues se enfoca en empresas de pequeño tamaño y alto crecimiento. En la siguiente tabla se puede revisar el comportamiento de los últimos años. El rendimiento para los últimos 10 años ha sido del 14%, en los últimos 3 años del 18,9% y para el último año del 36%. La siguiente es la distribución por sectores: 29% tecnología, cuidado de la salud el 23%, consumo el 13%, industria el 12% y financiero el 11%. La relación precio-beneficios es de menos 6.030 y la relación precio-libros de 4,98. El dividendo promedio del 0,43. Esto implica que se trata de compañías que por ahora dan pérdidas con alto riesgo, pero con potencial de crecimiento. Finalmente, no hay que olvidar que las alternativas mostradas no son recomendaciones de compra, sino opciones de inversión para analizar y evaluar. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y compártelo en redes sociales. Comenta cuál de todos los ETFs te parece el más interesante. Suscríbete al canal e ingresa a invertología.com para más información.